Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para tratar de la conflictividad existente en el mar del sur de China. Probablemente esto no les diga gran cosa a ustedes, porque efectivamente es un tema o un escenario que no tiene una repercusión mediática en Occidente, donde nos llegan en Europa, donde nos llegan muy pocas noticias sobre esta parte del mundo, pero que en cambio puede tener una gran repercusión a medio a largo plazo, porque se está fraguando una tensión entre una serie de países que iremos desgranando, por una serie de recursos, por una serie también de intereses geopolíticos muy importantes que, como digo, pueden llegar a tener repercusión mundial. Y para tratar precisamente de este tema, como digo, no muy conocido, tenemos a dos grandísimos expertos. Por un lado tenemos a José Javier Esparza, un renombrado periodista, que ha dedicado muchos años de su vida a los temas internacionales y que conoce muy bien, perfectamente, este escenario. Por otro lado, José Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Por otro lado, tenemos al teniente coronel Ángel Gómez de Ágreda, del Ejército del Aire, un excelente analista geopolítico que también ha dedicado muchos años de su vida a analizar los conflictos en general en todo el mundo y muy particularmente en el Extremo Oriente, en esa Asia que muchas veces nos es, como digo, una gran desconocida, y muy concretamente en el mar del sur de China, sobre el que es un conferenciante habitual en universidades españolas o en centros extranjeros. Ángel, bienvenido. Gracias, Pedro. La primera pregunta sería, Ángel, cuéntenos usted dónde está el mar del sur de China, para que nuestros televidentes se hagan una idea. El mar del sur de China, en principio, como su nombre indica, está en la zona sur de China, y lo primero que habría que decir es que no es para todo el mundo el mar del sur de China. Los vietnamitas lo llaman el mar oriental, los filipinos el mar occidental, sobre todo desde que existen los conflictos sobre su soberanía y sobre a quién pertenecen las aguas que hay en el mar del sur de China. Para hacernos una idea, para contextualizar un poco qué significa el mar del sur de China en Asia, habría que hacer un equivalente a lo que significa el Mediterráneo para Europa. Es el mar interior, digamos, por el cual se mueve prácticamente toda la vida, donde nace toda la sociedad, no solamente de China, sino de todo el sudeste asiático. A veces nos cuesta mucho situarnos en los mapas, sobre todo a los europeos, por la diferencia de escala entre los distintos continentes. La península indochina tiene un tamaño casi equivalente al de Europa y 600 millones de habitantes contra los 500 millones que tenemos en Europa, con lo cual es un ámbito geográficamente grande, de acuerdo con las escalas europeas. El mar del sur de China tiene 3,5 millones de kilómetros cuadrados, es un mar grande, y geopolíticamente tendría una significación parecida a lo que sería el Caribe en el nacimiento, en la génesis de Estados Unidos, y la importancia que tiene pues, para Estados Unidos lo que sería el Canal de Panamá, Cuba. Sería una equivalencia muy buena a lo que es el mar del sur de China para China y para los países de Extremo Oriente. José Javier, entonces ya nos hemos situado. ¿Por qué es tan importante esta parte del mundo que a nosotros no somos muchas veces capaces de entenderlo en su totalidad? Bueno, es tan importante porque da la casualidad de que en esas aguas, que por otra parte han conocido barcos españoles desde el siglo XVI, sin cuento, porque bueno, por ahí fue Urdaneta, ¿verdad?, entre otros, en esas aguas confluyen las proyecciones políticas naturales de dos o más potencias enfrentadas históricamente, no solo por intereses políticos, sino incluso por su propia proyección natural. Es decir, vamos a ver, decía Carl Schmitt que hay potencias de tierra y potencias de mar, históricamente. España ha sido, a pesar de tener una flota extraordinaria, sin embargo ha sido una potencia de tierra, una potencia continental que ha creado, ordenado un territorio siempre que ha ido a algún lado. Inglaterra siempre ha sido una potencia de mar, aunque haya ocupado territorio, sin embargo su mentalidad siempre ha sido la de la ocupación fundamentalmente marítima. Lo mismo ocurre en ese mar en China respecto a Japón. China siempre ha sido una potencia continental, siempre ha pensado en términos de estructurar un territorio. Japón siempre ha pensado en términos de líneas, incluso cuando tuvo un gran imperio a lo largo del Pacífico. Resulta que las ambiciones de unos y de otros van a confluir en esas aguas, donde, oh desdicha, además hay islas que al parecer son ricas en recursos naturales, y entonces el pastel está servido. Claro, como hay otros países alrededor, no diré otras potencias porque sería exagerado, pero esos países sí que son fieles aliados de otra gran potencia, en este caso Estados Unidos, que es también una potencia marítima. Al final, estas aguas terminan convirtiéndose en un tablero probablemente
en fin, y sin ninguna duda mucho más intenso de lo que la mayor parte de la gente piensa, un tablero donde se ponen en juego las estrategias de chinos, de japoneses, de norteamericanos, y donde tiene que hablar la política, porque si dejáramos simplemente a la voluntad de poder hablar, podría pasar cualquier cosa. Estamos viendo que efectivamente es una zona del mundo tremendamente importante, y esa importancia, ¿en qué la podríamos concretar, Ángel? José Javier nos ha dado ya una primera idea. Estamos hablando de un problema económico, de unos intereses económicos, pero también parece ser que hay intereses geopolíticos, regionales, intereses geopolíticos mundiales. Apúntenos un poco en general, tanto los intereses económicos como los geopolíticos. En un principio ya ha mencionado ahora mismo mi compañero la posible importancia que tienen los yacimientos energéticos, sobre todo en el Mar del Sur de China. Si bien es cierto que ahí discrepo un poco en cuanto a la viabilidad de la explotación de esos recursos. Es un poco como lo que pasa en el Ártico, que también supuestamente tiene muchísimos recursos, pero su viabilidad económica es bastante difícil de asegurar, sobre todo en el escenario tan cambiante que tenemos en el mercado energético ahora mismo. Además, casi todos esos recursos están en las líneas costeras de los países donde hay menos disputas en cuanto a la soberanía de las aguas en las que están esos recursos. En cualquier caso, para mí el punto fundamental del Mar del Sur de China, con el desplazamiento del centro de gravedad geopolítico hacia el Pacífico, yo creo que de alguna manera se ha quedado. Habría que hablar de un centro de gravedad en el Indo-Pacífico, entre el Índico y el Pacífico. El Índico, después de todo, es el tránsito de todas las grandes rutas mercantiles que van desde África y desde Oriente Medio, los grandes proveedores de recursos naturales, hacia los grandes manufactureros que son pues China, Japón, Taiwán, Corea, los países de Extremo Oriente. Luego, para mí es mucho más significativo el Mar del Sur de China como ruta de tránsito de los recursos económicos que como fuente de esos recursos. Sandokan ya estaba en el estrecho de Malaca hace 200 años, ya viene habiendo una tradición de piratería. Entre Malasia e Indonesia es estrecho, para que lo sepan nuestros videntes. Justo enfrente prácticamente de las costas de Singapur. Cuando uno está en Singapur, en el hotel Bahía, viendo el estrecho de Malaca, lo que realmente le llama la atención es la cantidad de barcos grandes. Dices, si fueran pesqueros entendería que hubiera cientos de barcos, pero no, es que son petroleros y son grandes cargueros. El 80% del tráfico de las mercancías que van hacia Extremo Oriente o que vuelven a los mercados occidentales pasan por el estrecho de Malaca, que en un momento dado llega a estrecharse hasta 2 kilómetros de anchura. Luego, la criticidad no ya del Mar del Sur de China, sino de los accesos al Mar del Sur de China son probablemente el mayor activo en términos económicos que tiene el Mar del Sur de China. Además de eso, la principal flota china, la flota del sur, ubicada en la isla de Hainan, el paso obligado hacia mares abiertos también transita por el Mar del Sur de China. Luego, su importancia no es solamente económica, sino también estratégica en cuanto al tránsito de los barcos de guerra. Sí, yo me permitiría apuntar que también dentro de ese aspecto económico estaríamos hablando de la pesca. Hay que pensar que China tiene que mantener a una población muy importante y creciente, con muy pocas tierras cultivables, proporcionalmente en relación con su población, y tiene que sacar los alimentos de donde pueda. Y también estaríamos hablando de minerales estratégicos que parece ser que pueden existir en abundancia en ese fondo marino. Pero ha dicho una cosa muy interesante de esa importancia de esos pasos estratégicos, de esos puntos, cuellos de botella que existen. Quizá por eso Estados Unidos hace permanentemente maniobras. Recientemente ha hecho unas maniobras navales importantes con Filipinas. En estos días se está realizando unas maniobras navales con India en ese mundo Indo-Pacífico, con India y con Japón, sus dos principales aliados ahora quizá más importantes en toda esa zona. Está controlando esos estrechos, teniendo en cuenta, como usted ha dicho antes, que la Marina de Estados Unidos es tan potente, la Armada de Estados Unidos, como el resto de todas las armadas del mundo juntas. Claro, Estados Unidos es una potencia talasocrática, es una potencia de mar, a pesar de controlar, de que su territorio nacional sea prácticamente medio continente. Su vocación, su forma de proyectarse en el escenario geopolítico mundial es esencialmente marítima, es una mentalidad muy semejante a la de los británicos, y para ellos las rutas comerciales son absolutamente esenciales. Por Malaca nos peleamos con los portugueses nosotros en el 16, es decir, eso es una ruta importantísima desde hace un montón de tiempo, claro, porque son los caminos seguros en un mar que no es seguro.
desde el punto de vista puramente meteorológico, ¿no? Los Estados Unidos encuentran el nervio de su propio proyecto nacional y por tanto de su interés nacional y su interés geopolítico en el comercio internacional. Lo estamos viendo con el Tratado Interpacífico muy recientemente y con el que se está negociando mal que bien con Europa en el mismo sentido, como lo vimos con el NAFTA que firmó con México, etc., ¿no? Y para ellos las rutas comerciales no son solo comercio, es mucho más, son destino, es decir, son destino nacional, de tal forma que controlar todas estas rutas, y esto lo vimos antes de la Segunda Guerra Mundial, es absolutamente crucial. No chocan con el interés de China, podrían chocar con el interés de otra potencia, pero Japón ya no es una alternativa y la India en principio tampoco, aunque por cierto no deja de ser llamativo que precisamente ahí su socio de referencia tenga que ser la India, que en este momento parece más orientada a firmar tratados de cooperación financiera, etcétera, con Rusia y con China y con Brasil, ¿no?, en el área de los BRICS. Lo que pasa es que para China significa algo que creo que les inspira el mismo pavor que a Rusia perder su salida al sur, que es quedarse encerrado. Es decir, si al final no se trata de que no te vayan a dejar meter por ahí los barcos, si te dejarán probablemente, pero depender de otro cuando eres un país como China es una cosa bastante difícil de llevar. Y si tú ves el mapa y con los datos que tienes de arriba a abajo, Japón, Taiwán, las Filipinas, ese collar de islas que son las que están en litigio, pues la sensación de ahogo es perfectamente comprensible. De hecho, si puedo, al hilo de lo que estaba comentando, porque uniendo varios aspectos de los que hemos hablado, el carácter continental de China como potencia. De hecho, China entiende el mar del sur de China como una extensión de su territorio, tierra, sí, de su tierra, pero que está pintado en azul en el mapa en lugar de en verde. No entiende el concepto tradicional, el concepto de la Convención de Naciones Unidas, de la ley del mar, del derecho del mar. No lo entiende el concepto de aguas territoriales, entiende el concepto de territorio y por lo tanto para ellos es soberanía pura y dura lo que quieren ejercer sobre el mar del sur de China. Tema porque en nombre de la libertad de los mares declara Estados Unidos la Primera Guerra Mundial, entra en nombre de ese concepto, la libertad de los mares, precisamente. Y recordemos que la Segunda Guerra Mundial se produce por la deficiencia que tenía básicamente Japón de energía y por una población creciente que también le demandaba cada vez más alimentos. Es decir, que estamos en un escenario que no es muy distinto al que generó la Primera y la Segunda Guerra Mundial precisamente en esa parte del mundo. Ha cambiado China por Japón prácticamente, pero el escenario, incluso físicamente, es el mismo. Y luego hay otro aspecto interesante. Hablábamos del tamaño de la flota de los Estados Unidos, pero ahora mismo China, sobre todo, está jugando con otras armas. China no está empleando a lo que llaman su flota gris, es decir, a su flota de guerra. Los barcos de guerra normalmente van pintados de gris. No está empleando su flota gris, sino su flota blanca. Está empleando sus fuerzas de guardacostas. Tiene una serie de fuerzas pues del Ministerio de Pesca, de distintos ministerios, que se están agrupando en realidad, pero son barcos del mismo tonelaje que pueden ser los barcos de guerra, una fragata normal, pero adscrita a ministerios civiles, de tal manera que da una percepción de menor agresividad dentro del escenario del mar del sur de China. No contabiliza como fuerzas militares, pero las está empleando sobre todo en el asegurarse su hegemonía con respecto a los recursos pesqueros que antes comentaba, en el mar del sur de China y en otros escenarios que también están en conflicto en la zona. Es como una marcha verde, pero con barcos. En este caso, una marcha blanca, efectivamente. Sí. Sí, efectivamente, porque además estamos hablando de que están construyendo islas artificiales. Según la ley del mar, no se puede construir donde no exista, más allá donde lo tape la marea alta, y aquí todo lo tapa la marea alta, y están construyendo auténticas islas artificiales en peñascos o en arrecifes que no existían. Estamos hablando de que es verdad que China no fue el primero que empezó a construirlas, empezaron otros países como puede ser Filipinas, pero es verdad que asusta la rapidez y la calidad con la que está construyendo China aeródromos, está construyendo puertos, está construyendo incluso edificaciones en algunas islas, que es realmente sorprendente. La primera pregunta es decir que vemos que están muy enfrentados y que va a ser muy difícil encontrar una solución, sobre todo porque hay algunos países que claramente están enrocados en sus posiciones. ¿Por qué se permite que China
se apodere, por así decirlo, de esas aguas que en principio son aguas internacionales porque se solapan las zonas económicas exclusivas y todavía no ha habido un arbitrio que diga que son suyas. En principio, la ley del derecho del mar no prohíbe construir donde no haya una isla, no hay ningún problema. Lo que dice es que no se puede adscribir soberanía, no se le pueden dar aguas territoriales o zona económica exclusiva a una construcción que sea artificial o a una construcción que no esté permanentemente emergida en la pleamar. Hay otros casos mucho más curiosos en la zona, un poco más al norte, las islas Senkaku, para los japoneses Diaoyu, para los chinos, incluso la isla de Dokdo, Takeshima, entre Corea y Japón. Pero hay un caso especialmente curioso que es Ieodo, que es una roca submarina, está 5 metros bajo el nivel del mar, pero tiene encima construida una plataforma de aterrizaje de helicópteros. Es una plataforma de explotación de Corea del Sur que entra dentro de la zona que ha establecido China de información de la defensa aérea. Yo creo que lo que está haciendo China y el resto de los países en realidad es establecer unos precedentes de derecho internacional que realmente no están recogidos, pero lo que está haciendo es jugar a largo plazo con las percepciones de que dentro de 50 años nadie recordará de dónde ha salido esa isla, sino de que ahora mismo hay una isla. Lo que está haciendo es crear un precedente. Es como el juego de Gibraltar al ampliar su territorio continental, su tierra, ¿no? Es decir, creando dentro de 50 años efectivamente nadie se acordará. Y yo me imagino que el plan es efectivamente que dentro de 50 años, de 80 años, de 100 años, a lo mejor han encontrado una forma de hacer rentables esos recursos, la extracción de esos recursos energéticos, como ocurre un poco con los del Ártico, ¿no? Es decir, son apuestas a muy gran... bueno, tampoco tan largo, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista de un gran Estado, un cálculo de 50 años no es muy largo plazo. Sobre todo para China, que está muy acostumbrado a esos plazos. Eso le iba a comentar, claro. José Ángel, José Javier, que piense que nuestros políticos hacen planteamientos a 5, máximo 10 años, pero China los hace como mínimo a 50 años. Qué generosidad, máximo 10 años. Máximo 4, con lo cual quiere decir que efectivamente entra dentro de su esquema mental, y como usted bien ha dicho, probablemente hoy no sean rentables, pero el día de mañana sí lo serán. Un país que va a seguir creciendo, que quiere ser una gran potencia mundial de verdad, donde pueda ejercer su hegemonía o puede llevar su política o su diplomacia, que tenga un peso absolutamente en todas las decisiones que se adopten en el mundo, y será muy necesario. Pero usted ha dicho una cosa interesante, el Ártico, ha mencionado el Ártico. Estos puntos de paso obligado que estamos hablando no perderán cierta relevancia a medida que se empiece a transportar un mayor número de mercancías por el Ártico, teniendo en cuenta este fenómeno del calentamiento global que lo empieza a permitir? Pues los rusos y los canadienses están convencidos de que sí, y están poniendo ahí toda la carne en el asador o en el derretidor, para ser más precisos. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, en los estados no hay una certidumbre completa de que el calentamiento global sea un fenómeno permanente en muy largo plazo. Y los rusos, por ejemplo, piensan que es circunstancial. Es decir, si no recuerdo mal, el último análisis que leí de los meteorólogos oficiales del Estado ruso era que de aquí a 5 años empezaba un periodo frío otra vez, ¿no? Así que son una alternativa solo hasta cierto punto. China, volviendo, no es que me quiera ir del Ártico, es que hace mucho frío. No, China, volviendo a China, corríjame sobre las cifras, pero si no me equivoco, tiene a 2/3 de la población viviendo en el tercio oriental del territorio y el resto es un inmenso vacío. Solo puede volver a llenarse si es capaz de generar una actividad no dependiente de la tierra, del arao, lo suficientemente intensa como para dar trabajo a la gente. Para eso hace falta muchos recursos, claro, hace falta mucha energía, hace falta lo que no tienen. Efectivamente, simplemente apuntando algo sobre el Ártico, hay mucha gente que lo ve, que aquello va a ser facilísimo de transitar, y no es el caso, entre otras cosas porque hay que pensar que gran parte del año vive en oscuridad permanente y eso dificulta mucho la navegación. Usted ha dicho también una cosa muy interesante sobre China. Curiosamente, en la época de la China nacionalista, de Chiang Kai-shek, ya establecieron la famosa línea de los 9 puntos, que fue de las pocas cosas que heredó el gobierno de Mao. Esa línea de los 9 puntos, que lo que viene a decirnos es que es no solamente hacerse con esos recursos, sino es una línea de protección precisamente para esa
costa, que como usted bien ha dicho, esa costa del este de China, donde está prácticamente concentrada no solo la población, sino también toda la estructura, la burocracia, el pulmón político. Claro. Correcto. ¿Usted cree que efectivamente lo que estamos hablando también es establecimiento de unas líneas de defensa pensando en un posible, en un hipotético ataque que China pudiera sufrir? Claramente sí. De hecho, el concepto de las barreras de islas que aparecen en la doctrina, la primera barrera entre Japón, las islas de la zona de Okinawa hasta Taiwán y después Filipinas, la segunda barrera de islas que pasa por Guam, las Marianas hasta Nueva Guinea, y la tercera que ya está en Midway y en Hawái, son obstáculos que entiende China que tiene a su expansión natural y líneas de protección que quiere establecer al mismo tiempo con respecto a posibles agresiones. En realidad tenemos que pensar en China, y lo estaba comentando ahora perfectamente, tenemos que pensar en China, en el core de China, que es prácticamente la zona entre los dos ríos principales y la zona más oriental de China. El resto ha ido entrando y saliendo del país, pero en realidad es básicamente una zona colchón, es una zona buffer. Toda la zona norte del desierto de Gobi es una zona de separación con la otra potencia, gran potencia de Asia, que es Rusia. Tiene la zona del Himalaya y la zona de las selvas que le protegen de la zona de la potencia de India, ¿no? Y luego tiene el buffer de Afganistán, que le protege, y en este caso, desgraciadamente para ellos, le separa de los recursos del otro gran imperio tradicional, que es el de Persia. Es decir, China tiene una gran zona colchón por el norte, por el oeste y por el sur, y no tiene ninguna zona colchón por el este. Con lo cual, para ellos, el mar del sur de China lo que supone es el completar esa zona de colchón que siguen viendo como potencia continental, que comentaba antes que son, como necesaria para darse profundidad estratégica en la defensa. Y en todo el que vemos interesantísimo tema geopolítico que se está haciendo allí, ¿qué papel juega Japón? Porque Japón recientemente reinterpretó su constitución para que sus fuerzas pudieran salir al exterior. Parece ser que se está rearmando, y además no un ejército que ya era, aunque la gente no lo conozca, de una altísima calidad técnica, con probablemente los mejores materiales del mundo, y que tampoco era tan pequeño. ¿Qué significado puede tener Japón? ¿Es parte de ese contracerco que emplea, o de cerco estratégico que emplea Estados Unidos con respecto a China? Hasta que los japoneses quieran, probablemente. Fue muy impresionante ver hace unos pocos días la sesión del Parlamento japonés en la que se firmaba el acta que permite volver a sacar al exterior a las Fuerzas Armadas, porque lo que hubo fue una agresión violenta por parte de los diputados pacifistas contra una situación un poco de locura contra el presidente del Parlamento, que terminó literalmente sitiado por decenas de personas que le pegaban para quitarle el papel y que no lo firmara. Es decir, esto es significativo porque, claro, traduce que una parte importante de la sociedad japonesa está muy cómoda en la posición en la que hasta ahora han estado viviendo, subordinada, ciertamente, pero que al parecer a ellos pues no les planteaba grandes problemas de conciencia, cosa que hubiera sido inimaginable hace 70 años, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el problema de Japón, la desdicha de los japoneses, si de verdad quieren ser pacíficos para siempre, es que no van a poder por donde están puestos. Quiero decir que hay naciones que inevitablemente vas a verte abocado a, no te diría una guerra, pero sí a una defensa necesariamente por donde estás. Claro, Japón está en un sitio que entre Rusia y China, y abriendo hacia el Pacífico a dos colosos, inevitablemente tendrá que ser amado, aparte ya de razones históricas y culturales que hacen que sea un país muy proclive a desarrollar cultura militar en el sentido más noble y académico del término, ¿no? Seguramente ahora verán muchos peligro y esa sensación de que, bueno, vamos a hacer algo que nos descoloca, nos genera incertidumbre, pero al final es inevitable porque generalmente la geografía manda y la geografía de Japón no se puede cambiar. Efectivamente, hablaba usted de lo que sería la pura geopolítica, es decir, los conflictos que son generados precisamente por las posiciones geográficas. Manda la geografía y manda la economía. Bueno, claro. Y el tratado del TPP vincula todavía más a Japón con Estados Unidos. ¿En contra de China? En contra de China. O como contraequilibrio, como equilibrio a China, como proxy de Estados Unidos en Asia. Un papel, como decía antes también, similar al que puede estar jugando Australia o al que puede estar jugando India,
y muy recientemente Filipinas, planteándose reabrir la base de Subic Bay, la famosa base de Subic Bay, donde estuvieron las fuerzas americanas en su día. No hay que olvidar que en Okinawa Estados Unidos tiene unas bases muy importantes, con la opinión pública local de la isla de Okinawa totalmente enfrentada a la posición del gobierno en cuanto a la permanencia de esas bases, y que en Yokosuka, en la base naval de Yokosuka, está estacionado el único portaaviones, o estaba hasta hace muy poco, el único portaaviones nuclear americano que está fuera de Estados Unidos permanentemente. Hasta hace poco era el George Washington. Es muy significativa la presencia de un portaaviones nuclear fuera de una base de Estados Unidos. Eso implica una relación, un partenariado entre Japón y Estados Unidos muy fuerte, muy potente. Japón está ahora mismo viviendo una etapa particularmente nacionalista bajo el gobierno de Shinzo Abe, donde está intentando reafirmarse de alguna manera. El cambio en la Constitución es una de las razones o de los efectos que se producen, pero que también tiene su vertiente económica en cuanto a la posibilidad de salida de su industria de defensa, muy potente, fuera de las fronteras de Japón. Hasta ahora eran incapaces, constitucionalmente era ilegal que que vendieran sus productos fuera de Japón. Luego también tiene una vertiente económica y no podemos dejar nunca de lado la relación económica que tiene Japón con Estados Unidos y Japón con el resto del mundo, y las posibilidades de asociación que le ofrece a Japón en el sudeste asiático, y con India la rivalidad con China. Exactamente. No, perdón. Precisamente hablando de Filipinas, ¿tiene usted la sensación de que Filipinas se ha convertido un poco en un títere de, sobre todo, dos grandes potencias como es Estados Unidos y Japón? Hay que tener en cuenta que actualmente Filipinas apenas tenía un puñado de patrulleras viejas, nada eficientes, y en cambio se la va a dotar, se va a potenciar sus fuerzas armadas, especialmente su marina, tanto por parte de ese Estados Unidos como también por parte de Japón, que también, entre otras cosas, está deseando vender todo el mayor material bélico posible a los países de la zona. ¿Cómo ve usted la posición de Filipinas? Ahí yo confieso que me cimbrean los en fin, prejuicios de carácter histórico sobre el puro análisis contemporáneo. Es decir, Filipinas, bueno, fue tierra española más de 300 años, ¿no? En 1560 y tantos comenzó Legazpi, bueno, pues hasta 1898. Y realmente desde entonces no le ha podido ir peor, desde el genocidio subsiguiente a la independencia hasta la guerra mundial. Y ahora mismo se ha convertido en un país extremadamente complejo, con una élite del poder muy corrupta, aquejada por infinitos casos de corrupción y de guerra entre los diferentes clanes que lo ostentan, y además con un problema de terrorismo islámico que seguramente ni esperaban encontrarse y que se lo han encontrado, y con una población que es pujante, tanto en lo demográfico como en lo cultural, y que es trabajadora y que sabe hacer las cosas, con una clase media pequeña pero muy activa, completamente desorientada. Así que es, por así decir, como un mundo por descubrir. Es decir, ahora mismo un líder político en Filipinas, un líder histórico, sería capaz de convertir a Filipinas seguramente en un país determinante, y más estando donde está. Mira hacia allá porque estamos viendo el mapa donde está Filipinas. Pero claro, precisamente por esa posición habrá muchos intereses en que no surja semejante liderazgo ni semejante corriente de opinión, máxime cuando es verdad que esa posición títere desde el punto de vista económico beneficia a mucha gente en Filipinas. Claro, están en medio de todas partes, y después de todo ser un protectorado norteamericano, pues tampoco les ha ido muy mal. Y ahora además pues el Tratado Interpacífico va a funcionar bien, y está Vietnam, y está México, está Chile. Las relaciones comerciales de Filipinas con México y con Chile hicieron historia hace muchísimo tiempo con el Galeón de Manila. En el fondo es volver a aquello, ¿no? Es decir, volver a meter a Filipinas abierta hacia un mercado extraordinario. A mí me parece que es un país que, por así decir, se va a congelar, que es seguramente lo que los japoneses querrían hacer y no van a poder, porque están como están, ¿no? Usted ha hablado antes de esas tensiones que estamos viviendo, de esos solapamientos de las zonas de soberanía, de el pugna que hay por controlar esas zonas. ¿Qué está haciendo Naciones Unidas? ¿Hay alguna manera de que Naciones Unidas pueda poner coto o pueda buscar soluciones a estas tensiones para que no degeneren algo mucho peor, que nos afecte a todos? ¿Cómo funciona esa ley del que decía usted antes, esa convención de la ley del mar? Explíquenos un poco en qué consiste y qué pasos están dando.
La Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, la Convención de Jamaica, esta se firma en 1982, después de más de 30 años de negociaciones, y entra en funcionamiento, lo implementa el último país para que pudiera entrar verdaderamente en funcionamiento en el 94, si no recuerdo mal. Es un proceso larguísimo que probablemente haya dejado casi obsoleta la misma ley. De hecho, creo que es un modelo difícilmente replicable en los nuevos escenarios en los que nos encontramos, como puede ser el ciberespacio o bien el tema medioambiental. Es muy difícil que en el tema medioambiental, que vamos a tener ahora en París, la cumbre del clima dentro de un mes escaso, que se pueda replicar un modelo de gobernanza como el del derecho del mar. Entre otras cosas, tenemos la Convención tiene el principal problema de que Estados Unidos no es signatario de la misma. Cualquier convención a la que no pertenezca Estados Unidos viene a ser papel mojado. China sí lo es, y lo primero que ha dicho cuando Filipinas ha sometido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar el asunto de la línea de 9 trazos de la que hablaba antes, ha sido que no iba a hacer caso de la resolución, porque con los temas de su soberanía no se juega de alguna manera, viniendo a decir que esto no es derecho del mar, no, es que esto es derecho de mis tierras, y el derecho del mar es algo que además tiene una cierta razón. En realidad no estamos discutiendo la soberanía de las aguas, sino la soberanía de las islas, cosa que no entra dentro del ámbito de jurisdicción del Tribunal del Derecho del Mar. Porque una vez que se tiene la soberanía de las islas, se tienen las 200 millas a su alrededor. Ahí está, pero eso en ámbitos distintos de actuación. Claro. Entonces, es extremadamente complejo. Es extremadamente complejo para Naciones Unidas entrar en un conflicto de soberanía cuando China es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y por lo tanto se está, creo que, difiriendo el problema y dando lugar efectivamente a lo que hablábamos antes de una política de hechos consumados, en la que China y otros países están aprovechando estructuras que ya existían para sobre ellas construir islas en las que puedan colocar no solamente recursos militares. China está explotando muy bien el tema sociológico y demográfico, un poco igual que hizo en el otro extremo del país, en Xinjiang, con una exportación masiva de chinos de etnia Han. Lo que está haciendo en este caso ha creado una provincia específica para las islas Paracel, o las islas de las Nansha, Xisha, en la terminología china, y está fomentando mucho, por ejemplo, el turismo a esas islas, de tal manera que se vuelve a crear la percepción de que esto es naturalmente un territorio de soberanía y de uso normal y corriente para China. Está, jugándose con la dificultad del derecho internacional en cuanto a las competencias para cada uno de los conflictos, para diferir la solución del problema, con el peligro de que se entre en una solución que no sea de derecho. Vamos a empezar a hacer un poco de ejercicio de perspectiva, José Javier. Vemos que la situación está muy tensa, vemos que efectivamente pudiera llegar a desembocarse un conflicto que nos pudiera afectar a todos, porque estamos hablando de 2 de las principales potencias del mundo, en este caso Estados Unidos y China, una China que está creciendo, a pesar de que ahora mismo esté en un parón económico, por así decirlo, o operacional. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cree que de verdad se va a poder encontrar alguna solución? ¿Interesa encontrar esa solución? ¿O pensando que hay esas opiniones tan sumamente enfrentadas, enroncadas, como decíamos antes, va a ser imposible y antes o después efectivamente surgirá en esa zona tan importante del mundo un conflicto bélico de alta intensidad? Bueno, mi impresión es que me resulta difícil creer en un conflicto bélico de intensidad elevada, más que nada porque todos se juegan muchísimo y es una zona tan sensible para todos que es demasiado arriesgado. Lo que sí que creo es que vamos a ir viendo cómo en los próximos años, y no solo en este escenario, sino en otros en general, vamos a tener que pasar de la idea que nos habíamos hecho 20 años atrás, de que el derecho internacional y los pactos entre los países iban a adoptarse en el marco de una especie de Estado mundial gobernado con visión
planetaria total, para volver a otro marco diferente, que en realidad es el de antes, del derecho internacional concebido fundamentalmente como arreglos y pactos entre países y entre naciones, digamos multipolar, para entendernos. Y claro, todos esos pactos al final significa que tarde o temprano alguien los romperá para tener que volver a negociarlos, pero la vida de la humanidad ha sido así siempre, ¿no? Creo que más bien ese es el camino que vamos a llevar, este segundo caso, porque, vamos a ver, la famosa gobernanza global, de la que se habla desde la caída del muro de Berlín, existe si hay un globo que se deja gobernar. Si no hay un globo, sino muchos globitos, es imposible. Y lo que estamos viendo pasar en los últimos años es que el gran globo se ha pinchado y lo que aparecen son pequeños globitos que dicen yo quiero ser globo también, ¿no? China es uno de ellos. Cada vez está más contestado. Esperemos que tenga usted razón, José Javier. Antes de hacerle la última pregunta que les voy a hacer a los dos, ¿tiene usted alguna cosa que se le ocurra que es interesante que conozcan nuestros espectadores respecto a este escenario tan sumamente conflictivo? Me gustaría tirarme a la piscina yo también y hacer un poco de prospectiva. Yo creo que realmente lo que se está haciendo es utilizar de alguna manera un conflicto que efectivamente creo que no va a llegar a una guerra abierta para desgastar y diferir los esfuerzos de, en este caso, China, para ir más allá. Es decir, se le está haciendo focalizarse en un conflicto regional en lugar de permitirle una expansión mayor. Es decir, que hay una utilización geopolítica muy bien pensada y de contención, pero muy bien pensada y a medio largo plazo en todo el conflicto del mar del sur de China. Pues ahora ya les pregunto a ustedes dos. ¿No creen que esto también, en cierto modo, debilita a este poder, que es cierto, omnímodo, que todavía existe en el mundo, cada vez más contestado, como apuntaba usted, que es Estados Unidos, donde parece que no dejan de surgirle frentes? Piense que todavía hoy en día ha habido noticias de que parece ser que va a retrasar el repliegue de las pocas fuerzas que quedaban de Afganistán, 2017, o incluso incrementar, teniendo en cuenta el deterioro de la situación que se está produciendo. Hay que pensar que está implicado muy directamente en Siria y en Irak, implicadísimo en Ucrania, tenemos el frente con China en esta zona del Pacífico. Acaba de mandar tropas a Nigeria. ¿No cree? Efectivamente, correcto, a Camerún precisamente para luchar contra Al-Shabaab. Quiere decir, ¿no son demasiados frentes abiertos por mucha gran potencia que sea? Amigos, que es muy duro ser imperio, que nos lo cuenten a nosotros. Claro que son muchos frentes abiertos. No obstante, en el caso del Pacífico, si no recuerdo mal, fue hace 2 años, usted se acordará mejor de eso, cuando por primera vez la presencia militar norteamericana en el Pacífico fue superior a la del Atlántico, cosa que fue muy significativa. No es un azar que 2 años después haya firmado el Tratado Interpacífico, es decir, todo forma parte de lo mismo. Y yo creo que en el caso del Pacífico la estrategia americana está encontrando más facilidades en el siguiente sentido. Yo creo que ahora mismo Japón, Filipinas, Indonesia, Australia, etcétera, son un poco para Estados Unidos frente a China lo que los países de Europa Occidental fueron para Estados Unidos frente a Rusia. Pero claro, Rusia ha cambiado. China, desde ese punto de vista, no. Y Japón, Filipinas, etcétera, ven a China con el mismo temor con que los europeos occidentales veíamos al bloque soviético hace 30 años. Desde ese punto de vista, creo que el equilibrio ahora mismo para Estados Unidos es más beneficioso en ese frente que en ningún otro. ¿Y usted cómo lo ve, Ángel? Yo lo veo justo al contrario, por polemizar también un poco, ¿no? Yo creo que en Occidente estamos acostumbrados a que nuestro objetivo es que haya estabilidad y que la estabilidad es lo que genera prosperidad, pero la inestabilidad también es un estado geopolítico y a río revuelto ganancia de pescadores. Si eres pescador lo que te interesa es que haya un río revuelto, luego el que haya lugares donde hay inestabilidad beneficia siempre a gente. No necesariamente la inestabilidad es perjudicial para todo el mundo. Normalmente es perjudicial para el que es inestable, no para los que están manejando esa inestabilidad. Luego, no necesariamente tiene que ser perjudicial para Estados Unidos el hecho de que haya focos de inestabilidad. Depende de cómo gestione esos focos de inestabilidad. Si lo hace en beneficio propio y de sus aliados, o si lo hace a pesar de o obligado por las circunstancias. O a pesar de algunos aliados. O sea que en realidad él está en desacuerdo con usted, no conmigo. Efectivamente.
Muy bien, pues una vez más, con esto damos ya fin al debate de hoy sobre la conflictividad en el mar del sur de China, pero como les decía, una vez más hemos traído a los mejores, como han podido ver ustedes, para hablar de este tema que, como les decía, en principio que no despierta grandes pasiones en Europa, pero que hemos visto que tiene una potencialidad tremenda de poder surgir algo mucho más importante que efectivamente pudiera afectar a la seguridad de todos los europeos. Como siempre les digo, traten de informarse por personas ilustradas, por personas con experiencia, porque es donde ustedes de verdad van a obtener los datos y los análisis más acertados que les permita, como siempre les digo, formarse su propia opinión. No os dejen que les inunden con información que muchas veces simplemente les impide pensar. Muchas gracias, José Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Que ha dedicado muchos años de su vida a los temas internacionales y que conoce muy bien perfectamente este escenario. Por otro lado, José Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Por otro lado, tenemos al teniente coronel Ángel Gómez de Ágreda, del Ejército del Aire, un excelente analista geopolítico que también ha dedicado muchos años de su vida a analizar los conflictos en general en todo el mundo y muy particularmente en el Extremo Oriente, en esa Asia que muchas veces nos es, como digo, una gran desconocida, y muy concretamente en el mar del sur de China, sobre el que es un conferenciante habitual en universidades españolas o en centros extranjeros. Ángel, bienvenido. Gracias, Pedro. La primera pregunta sería, Ángel, cuéntenos usted dónde está el mar del sur de China, para que nuestros televidentes se hagan una idea. El mar del sur de China, en principio, como su nombre indica, está en la zona sur de China, y lo primero que habría que decir es que no es para todo el mundo el mar del sur de China. Los vietnamitas lo llaman el mar oriental, los filipinos el mar occidental, sobre todo desde que existen los conflictos sobre su soberanía y sobre a quién pertenecen las aguas que hay en el mar del sur de China. Para hacernos una idea, para contextualizar un poco qué significa el mar del sur de China en Asia, habría que hacer un equivalente a lo que significa el Mediterráneo para Europa. Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para tratar de la conflictividad existente en el mar del sur de China. Probablemente esto no les diga gran cosa a ustedes, porque efectivamente es un tema o un escenario que no tiene una repercusión mediática en Occidente, en Europa, donde nos llegan muy pocas noticias sobre esta parte del mundo, pero que en cambio puede tener una gran repercusión a medio o a largo plazo, porque se está fraguando una tensión entre una serie de países que iremos desgranando, por una serie de recursos, por una serie también de intereses geopolíticos muy importantes que, como digo, pueden llegar a tener repercusión mundial. Y para tratar precisamente de este tema, como digo, no muy conocido, tenemos a dos grandísimos expertos. Por un lado tenemos a José Javier Esparza, un renombrado periodista. Aguas que por otra parte han conocido barcos españoles desde el siglo XVI sin cuento, porque, bueno, por ahí fue Urdaneta, ¿verdad?, entre otros. En esas aguas confluyen las proyecciones políticas naturales de dos o más potencias enfrentadas históricamente, no solo por intereses políticos, sino incluso por su propia proyección natural. Es decir, vamos a ver, decía Carl Schmitt que hay potencias de tierra y potencias de mar, históricamente. España ha sido, a pesar de tener una flota extraordinaria, sin embargo ha sido una potencia de tierra, una potencia continental que ha creado, ordenado un territorio siempre que ha ido a algún lado. Inglaterra siempre ha sido una potencia de mar, aunque haya ocupado territorio, sin embargo su mentalidad siempre ha sido la de la ocupación fundamentalmente marítima. Lo mismo ocurre en ese mar en China respecto a Japón. China siempre ha sido una potencia continental, siempre ha pensado en términos de estructurar un territorio. Japón siempre ha pensado en términos de líneas, incluso cuando tuvo un gran imperio a lo largo del Pacífico. Resulta que las ambiciones de unos y de otros van a confluir en esas aguas, donde, oh desdicha, además hay islas que al parecer son ricas en recursos naturales, y entonces el pastel está servido. Claro, como hay otros países alrededor
no diré otras potencias porque sería exagerado, pero esos países sí que son fieles aliados. Es el mar interior, digamos, por el cual se mueve prácticamente toda la vida, donde nace toda la sociedad, no solamente de China, sino de todo el sudeste asiático. A veces nos cuesta mucho situarnos en los mapas, sobre todo a los europeos, por la diferencia de escala entre los distintos continentes. La península Indochina tiene un tamaño casi equivalente al de Europa y 600 millones de habitantes contra los 500 millones que tenemos en Europa, con lo cual es un ámbito geográficamente grande, de acuerdo con las escalas europeas. El mar del sur de China tiene 3,5 millones de kilómetros cuadrados, es un mar grande y geopolíticamente tendría una significación parecida a lo que sería el Caribe en el nacimiento, en la génesis de Estados Unidos, y la importancia que tiene pues, para Estados Unidos lo que sería el Canal de Panamá, Cuba. Sería una equivalencia muy buena a lo que es el mar del sur de China para China y para los países de Extremo Oriente. José Javier, entonces ya nos hemos situado. ¿Por qué es tan importante esta parte del mundo que a nosotros no somos muchas veces capaces de entenderlo en su totalidad? Bueno, es tan importante porque da la casualidad de que de otra gran potencia, en este caso Estados Unidos, que es también una potencia marítima, al final estas aguas terminan convirtiéndose en un tablero probablemente, en fin, sin ninguna duda, mucho más intenso de lo que la mayor parte de la gente piensa, un tablero donde se ponen en juego las estrategias de chinos, de japoneses, de norteamericanos, y donde tiene que hablar la política, porque si dejáramos simplemente a la voluntad de poder hablar, podría pasar cualquier cosa. Estamos viendo que efectivamente es una zona del mundo tremendamente importante, y esa importancia, ¿en qué la podríamos concretar, Ángel? José Javier nos ha dado ya una primera idea. Estamos hablando de un problema económico, de unos intereses económicos, pero también parece ser que hay intereses geopolíticos, regionales, intereses geopolíticos mundiales. Apúntenos un poco en general, tanto los intereses económicos como los geopolíticos. En un principio ya ha mencionado ahora mismo mi compañero la posible importancia que tienen los yacimientos energéticos, sobre todo en el mar del sur de China. Si bien es cierto que ahí discrepo un poco en cuanto a la viabilidad de la explotación de esos recursos. Es un poco como lo que pasa en el Ártico, que también supuestamente tiene muchísimos recursos, pero su viabilidad económica es bastante difícil.